Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de compromiso con la patria, con la humanidad. En esta parte, conversando con Vladimir Cruz sobre el tema de educación, lo que estamos viviendo, el tema de las pruebas nacionales, la baja calidad educativa en la República Dominicana, la improvisación del ministro de Educación, lo que no es nuevo. Ahora, lo que uno sí ha quedado sorprendido porque este señor, cuando lo designan, ya sabía desde antes que iba a ser ministro de Educación y dijo que estaba listo para asumir, que tenía programas y propuestas y que conocía lo que estaba en marcha en ese momento en el ministerio y que vendría sobre ruedas. Pero tan pronto asume, entonces empezó a dar declaraciones en sentido contrario de que los que se fueron no dejaron nada, que dejaron aquello medio a la brigandina. Y todos estos días, en estos 2 años, hay mucho de improvisación por parte del ministro de Educación y poniendo la iglesia en manos de Lutero, porque el sector privado ha hecho una buena vida con el Ministerio de Educación. Hay muchas cosas que están ahí. La imagen nuestra en términos de la calidad educativa en el plano internacional cada día deja mucho que decir y que desear. Y cada día algo nuevo. Cuando no es el conflicto, es que donde dije digo Diego, y todo este tipo de cosas que se dan en el ministerio. Estuvieron las cancelaciones, se llevó de encuentro a los directores de distrito, pero no lo canceló, simplemente lo dejó a un lado, le dejó el salario. Es decir, hay muchos problemas ahí y se cobrando un dinero, cobrando a Alfonso un dinero como asesores, sin asesorar nada. Bueno, eso es peor todavía. Y era preferible que lo cancelaran y lo liquidaran y muerte a la abejorra. Saludos a Fausto Bello Uribe, que está con nosotros, el gobierno Francisco. Vladimir, yo pensaba hablar del tema de la visita o de la reunión del canciller nuestro con Guterres, el de la ONU, con Antonio Guterres, el portugués, pero bueno, Ponserrate dejó una interrogante o un comentario interrogante para Vladimir, además de saludar. Él dice: Vladimir, ¿por qué es el mismo gremio magisterial quien exige bajar el nivel de las pruebas nacionales? ¿Reconoce la baja calidad de los contenidos de los programas su solicitud? Es decir, la solicitud que hace el ADP, el gremio, ¿no?, de que bajen los contenidos de las pruebas nacionales, es porque reconoce que hay esa baja calidad educativa. ¿Qué es lo que está pasando? No, yo siento que es creo, habría que sí indagar más en eso, pero creo que es por el tema de la virtualidad que hubo y en algunos sectores, porque estamos hablando, Alfonso, de los sectores que pudieron hacer algo, pero nosotros tenemos centros que durante la pandemia nos dieron un golpe. Nosotros tenemos centros que no hicieron nada, que los muchachos era lo que tenían en la televisión, lo que querían hacer, lo que querían trabajar con lo de la televisión, trabajaron, y el que no quiso no trabajó. Es decir, hay centros donde no tuvieron ese proceso de seguimiento, ese proceso de acercamiento, esa seguridad de abordar esos contenidos de trabajados en la docencia, y están ahí. Entonces, yo siento que es por ese nivel. Siento que es desde ahí, estos 2 años de virtualidad que se vivió durante la pandemia, les restó contenido, les restó calidad al proceso educativo, y creo que ellos están armonizando con eso, solicitando entonces bajarle entonces el nivel. Pero ya el ministerio lo había dicho, ya la dirección de evaluación había dicho que las pruebas iban a bajar los contenidos, que ya habían contenidos que claramente no se abordaron al nivel de profundidad que se tenían que abordar y que iban a salir de pruebas nacionales. Entonces, eso yo creo que está sobrado decirlo, porque ya el ministerio lo había anunciado. Vladimir, se me ocurre preguntar algo, llamar a la reflexión en algo. Usted dice que en principio que la televisión, que la clase por televisión, que eso era a lo que los muchachos quisieran, si querían hacer algo o no, un poco a la libre. Mire, los adolescentes y los muchachos, si lo dejan por su cuenta, no estudian, no hacen nada, porque a esa edad lo que se quiere es jugar, coger para un canal, para un río, o amarotear naranja o mango o la fruta de la estación, o simplemente quedarse conversando en una esquina, o coger un guante, una pelota y para el play, o para una cancha de baloncesto.
Y el muchacho, el adolescente, puede durar 5 horas jugando básquet y él no se da cuenta ni que se desgasta, ni bebe agua. Y puede durar 5 horas jugando. Yo fui muchacho, fui adolescente, estudié en escuela pública y estudié en un colegio de cura y viví aquello. En un grupo de 40 estudiantes hay 2 que son aplicados por naturaleza, que son los tipos que van a salir científicos. 2. Los demás, uno más, uno menos, es el promedio y es la edad, las hormonas, a jugar. Y hay 2 que aunque no haya profesor, se sientan en el aula, cogen su libro y estudian, porque son siempre de 42 que son como sobrenaturales. Los 2. Cuando yo estaba en el liceo, en Dajabón, yo tuve 2 compañeros de estudio. Podía caerse el mundo y Xiomara Contreras Pérez y José Ramos Franco, a eso no lo movía nadie. Nadie lo sacaba de su estudio, de su responsabilidad. Y así llegaron a la UAS y fueron cumbre. Estuve en Loyola y tenía 2 compañeros, Sergio Leonardo López y José Oscar Payero. Nadie lo sacaba de su rutina, de su enfoque de estudio. Los demás jugábamos ping-pong, jugábamos básquet, nos enamorábamos, salíamos, nos dormíamos en la butaca si el profesor no estaba ahí. Es la generalidad de los adolescentes, de los muchachos. Es el juego, es la cosa frívola. Si usted lo deja de que por una clase por televisión, miren, hasta ahí llegó la cosa. Hasta ahí llegó la cosa. Sobre eso, Vladimir. Mi percepción es, yo fui muchacho, eso es lo que yo creo, pero usted es un académico, un estudioso de estos tiempos en que predomina la psicología, al muchacho no se le puede hablar mal, no se le puede jalar una oreja, no hay un varejón, no hay una varita que... No. Los profesores no pueden ir donde los padres a dar una queja o una querella. No. Eso es como si fuera una misa. Bururum, y ahí quedó todo. Antes no. Mire, si no hay autoridad, si no hay disciplina, ¿qué es lo que quieren? Llevar a esta juventud a hacer nada para tener sociedades que la puedan manejar. No sé, se me ocurren muchas cosas, Vladimir. Yo no soy pedagogo, yo fui muchacho y veo las cosas de hoy y la comparo con la de ayer. A lo mejor soy obsoleto. Puede ser. Mira, Alfonso, exactamente y ciertamente. Es decir, por eso, durante la pandemia, había una responsabilidad tan grande de los padres. Es decir, los padres eran el centro en ese momento, porque eran quienes podían motivar, podían poner, podían, bueno, hasta obligar, tenemos que decir, pero eran ellos bajo la responsabilidad y por eso para los padres fue tan difícil este espacio de pandemia y trabajar en esto. ¿Por qué? Porque tenían como uno dice, tenían el timón en sus manos. Es decir, manejar los estudiantes, ponerlos a hacer las asignaciones, trabajar con ellos, acompañarlos incluso en algunas asignaciones, estaba bajo su responsabilidad. Y por eso usted vio que tantos padres estaban pidiendo que se abriera la escuela, que se abriera la escuela, que se abriera la escuela, independientemente de pandemia, independientemente de lo que sucediera ahí, pero que se abriera la escuela. Y esa era la idea. Y ciertamente, es decir, dentro del proceso educativo, dentro de este proceso que se vivió, ahí estuvo como una clave fuerte. Pero también vimos, por eso le decía, hubieron muchos sectores que hicieron lo mínimo, que trabajaron lo mínimo, que fue literalmente intentar hacer un cumplido del proceso, pero que fue en su mínima expresión. Y por eso yo siento que estos sectores, en este caso la ADP, pero también incluso hay grupos de padres que pidieron, de padres, de estudiantes, que pidieron incluso la eliminación de la prueba, porque creían que iba a pasar como esos 2 años de pandemia, que fue eliminada la prueba y que fue en ese momento, se pasó a todo el mundo de manera automática en ese espacio. Entonces ellos creían que iba a seguir igual, ellos creían que iba a continuar el proceso de manera igual, pero no, tenemos que recuperar la normalidad, tenemos que recuperar los procesos, tenemos que vivir esos procesos y de cara a ello poder hacerlo. Por eso, en este momento, ¿en qué están los estudiantes? En lo que se llaman las clínicas. Las clínicas son ese proceso de repaso,
de interacción con contenidos que tal vez esos estudiantes vieron hace años, hace tiempo y no se recuerdan y tal vez no lo tienen fresco. Entonces están en el proceso de las clínicas en este momento, los grupos de sexto, de secundaria, viviendo, recuperando todos esos contenidos, todos esos procesos que vieron, y lo orientado, claro está, por el Ministerio de Educación y la Dirección de Evaluación para el contenido del contenido de las pruebas, de cara a eso. Pero continúa siendo ese un desafío, Alfonso, motivar a los estudiantes, acercarlos, porque le voy a decir, Alfonso, y mire que yo pasé este año en presencialidad, pero el muchacho que no quiere hasta asistiendo a la escuela, no, como usted dice, es decir, usted tiene 2 o 3 que son aplicados y que están ahí y que nadie le quita ese enfoque, pero usted tiene de 32, porque usted tiene 28, que usted tiene que ponerlo en la cosa, que usted tiene que acercarlo en la cosa. Yo tengo estudiantes que hoy están pidiendo que por favor que hagan algo con ellos, pero ya ellos pasaron pruebas completivas, ya van a prueba extraordinaria, porque no rindieron lo que tenían que rendir, estando en el aula y estando toda la semana ahí. No hicieron lo que tenían que hacer, por lo que usted tiene eso, de esos 30 que usted tiene, esos 2 son aplicaditos y eso ya pasaron de línea hacia allá, pero tiene 28 que todavía yo, con esos 28 estoy cogiendo lucha, todavía con esos 28 estoy yo, fulano tiene que traerme tal cosa, fulano tiene examen tal día, el otro tiene prueba tal día. Bueno, hay un proceso de recuperación que se va a dar de tal periodo a tal periodo, pues tienen que venir al proceso de recuperación, tienen que estar aquí. Eso se está viviendo, porque es decir, no solamente en la casa, ni en la escuela si no quieren hacer nada, yendo todos los días y insistiendo todos los días de esto. Y usted tiene un listado largo de esos estudiantes que son así y de que están así, porque además la pandemia lo puso más vago. Bueno, lo puso más vago a hacer menos y sin hacer nada querían ellos pasar. Yo tengo estudiantes que no me respondieron a una sola asignación durante el año escolar, por mucho que intenté, por lo que no tienen una nota, y yo no puedo justificarlo. Yo no puedo decir, mire, no, fue que él en la pandemia, no, usted tenía que responder, ya usted estaba ahí. Y eso, realidad, se está viviendo mucho ahora en las escuelas, porque hubo un rezago muy fuerte y estos estudiantes llegaron creyendo que iban a pasar independientemente de todo. Los profesores lo iban a pasar, será. Gracias, Vladimir, por compartir con nosotros este tiempo, con estas reflexiones interesantes de cara al país. Debo ir a una pausa. Tengo de invitada a una maestra de Colombia para ver la realidad de Colombia post-electoral. Si usted tiene tiempo y quiere compartir con nosotros, lo invito a que nos acompañe. Si no, gracias por el tiempo que ha compartido. Natanael, pausamos y retornamos con Elizabeth Miranda. Y si don Vladimir Cruz quiere estar con nosotros, bienvenido, Vladimir. Yo no voy a poder, Alfonso, porque tengo ya que irme para la escuela. Entonces, muy bien, muchas gracias, Vladimir. Pero esa conversación es muy buena porque la realidad de Colombia puede dar un giro interesante en este momento. Y qué bueno. Muchas gracias, Vladimir. Que no se impuso el autoritarismo, que no se impuso el conservadurismo que hay de hace tiempo en ese espacio. Qué bueno que no se impuso la fuerza política de muchos años. Gracias, bueno. Vladimir. Pausamos, Natanael. Pausamos.